Esta noche también nos acompaña un candidato presidencial, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del país bajo el gobierno de Lenín Moreno, candidato, por cierto, por la alianza Actuemos, Avanza y Suma. Buenas noches hasta Guayaquil, Otto. Faltan 10 días, pero esta ya es otra campaña. ¿Cómo la vas a llevar? Hola Gabriela y hola a todos los televidentes. Bueno, primero apenado, como todo el país, en luto, con dolor, en shock. Y esto cambia mucho. No es que no sabíamos que iba a ser una campaña distinta en donde la seguridad iba a jugar un rol primordial como nunca antes. Creo que todos los que nos metimos en esta contienda electoral entendíamos que era una campaña en donde arriesgábamos nuestra vida por la situación que está viviendo el país. No es el primer atentado contra una figura pública en el Ecuador solo en este año. Asesinaron en febrero a un candidato a alcalde de una ciudad costera. Acaban de asesinar al alcalde de la ciudad de Manta, otra ciudad costera importante. De milagro sobrevivió el alcalde de Puerto Viejo hace unos meses nada más. Asesinaron a un candidato nuestro en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. El alcalde de una ciudad importante aquí al lado de Guayaquil, que se llama Durán, sobrevivió de milagro a un atentado. Acaban en este minuto de hacer un atentado contra una candidata asambleísta. La situación de seguridad del país es muy grave y por primera vez, de forma permanente y frecuente, está afectando la actividad del servicio público de la política. Entonces, cambia todo porque primero no es momento para hacer la campaña alegre, feliz, de celebrar con expectativa un cambio para el país. Ese momento ya no estamos para eso, Claro. pero sí estamos para seguir proponiendo una salida a esta crisis, porque esa finalmente es la razón por la que entramos en esto. Otto, Desgraciadamente las cosas en el Ecuador se han deteriorado terriblemente, ¿no? Y la idea es poder impulsar ese cambio. Otto, ¿están las condiciones dadas, en tu opinión, para ti como candidato, tu familia, tu equipo de campaña, los propios electores, para continuar haciendo visitas, acudir a lugares, a instalaciones de manera presencial? ¿Están las condiciones dadas? Mira, hasta que no sepamos qué ocurrió con Fernando Villavicencio con claridad, es difícil darte esa respuesta. Nosotros desde el principio hemos tomado precauciones, conscientes de que existe un alto riesgo, sobre todo si tu propuesta es una propuesta que plantea cambiar de forma radical y con firmeza esta lucha contra la delincuencia que el Estado ecuatoriano viene perdiendo y de la cual somos víctimas los ciudadanos. Hemos tomado las precauciones desde el principio, hemos tratado de evitar exposiciones innecesarias en nuestra campaña, digo, y por ahí hablo, y hemos hecho una campaña también pensando en la seguridad de quienes nos acompañan en estos atentados. Desgraciadamente no es solamente uno el que puede ser afectado, sino la gente que está alrededor de uno. Aquí estamos hablando de candidatos presidenciales, Otto. Te voy a preguntar a quién piensas tú que beneficia este atentado. ¿Quién es el candidato de las mafias? Mira, esa respuesta es compleja. Fernando Villavicencio lleva una carrera periodística de más de 20 años, si no me equivoco, siendo una persona, por decirlo menos, que incomoda al poder, ¿verdad? Muy cuestionador, dedicado a los temas anticorrupción, con errores y con aciertos, como todos. Y evidentemente, yo lo que digo es, las investigaciones más recientes que él estaba haciendo tienen que vincularse obligatoriamente a este atentado. Y mira, yo exigía acciones al gobierno, siempre las exijo. Creo que al gobierno se le ha ido de las manos esta situación, pero al menos la decisión de permitir que exista cooperación con el FBI para que este atentado no quede en la impunidad y se llegue a los autores intelectuales, que como tú sabes son los más importantes que debemos detectar. Hay 6 personas detenidas, el gatillero principal fallecido, pero me parece positiva la decisión de que el FBI se involucre y que esta investigación también incluya las denuncias. Inclusive, terminando su discurso, había hecho declaraciones fuertes en contra de otras candidaturas que creo que amerita con seriedad ser analizado, nada más, sin querer acusar a nadie. Revisando tu programa de gobierno, ¿de qué manera este atentado cambia, modifica, enriquece o te hace ajustar tu propuesta de gobierno en materia de seguridad? Mira, el país ha cambiado, la situación, y veía las noticias que tú presentas, la situación en la región se ha deteriorado, pero en ningún país tan gravemente como en el nuestro. Ecuador pasó de tener menos de 7 muertes violentas hasta el momento que yo fui servidor público, cada 100.000 habitantes, en el año 2020, a más de 32. Los delitos de extorsión, de secuestro, los magnicidios como este han pasado a ser cosa común. Nosotros lo que decimos, Gabriela, es que ante estas circunstancias
no hay que descartar ninguna posibilidad que esté sobre la mesa para tener más firmeza en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, mira, endurecimiento de penas, sistemas penitenciarios mucho más estrictos para recluir a las personas que han atentado contra la vida, a los violadores, que hoy casi no tienen diferenciación en el sistema penitenciario ecuatoriano. Un respaldo más claro a los miembros de la fuerza pública que en defensa de la vida utilicen la fuerza letal. Hoy muchos de ellos tienen temor que la consecuencia de hacer su trabajo sea pasar penurias judiciales. Fortalecimiento de un sistema judicial que está sometido por unos delincuentes o por la corrupción, pero que en muchos casos, siendo honestos, ponen en riesgo su vida cuando enfrentan a estos mafiosos. Estamos planteando un sistema de despacho telemático desde lugares seguros o inclusive desde el extranjero en sedes diplomáticas en los casos más extremos. Cosas así, creativas, distintas, fuertes, porque como estamos y como venimos, no vamos a superar esta situación. Con paños tibios no se va a curar esta meningitis de inseguridad que tenemos los ecuatorianos en este momento. Otto Sonnenholzer, el Ecuador de paz que buscan podría tener dos caminos o vertientes, o enfrentar al crimen organizado o pactar con él. ¿Habrá candidaturas que estén considerando quizá el pacto con los carteles para vivir sin violencia? El Ecuador ya pasó por esa receta y es justamente lo que nos trajo hasta acá. Fue una sensación temporal de paz, una sensación temporal de que las cosas habían mejorado, y lo que había ocurrido es que esos grupos del crimen organizado se fortalecieron por casi 10 años y cuando se decidió enfrentarlos nuevamente ya estaban en esta condición actual de mucho recurso, de mucho acceso a armamento, a financiamiento, y desgraciadamente hoy la pelea es más. Esas paces mafiosas no funcionan y siempre estallan. Debo de reconocer que tampoco hay un país que encontrase hasta ahora la receta definitiva, porque también esas escaladas de violencia tienen consecuencias. Nosotros tenemos que diseñar un camino ecuatoriano para el problema ecuatoriano, con firmeza, con determinación, con creatividad, sin miedo, porque en este momento los que tienen que sentir miedo deben de ser esos pocos delincuentes y no los 18 millones de ecuatorianos que merecemos vivir en paz. Otto, sin embargo, lo has dicho tú muy bien, hay países como Colombia y México donde se han planteado medidas similares a las que tú estás describiendo y hay muy pocos resultados. Tú has dicho durante esta jornada, solos no podemos, pero esa es la convocatoria que has hecho a otros candidatos de oposición. En tu visión para combatir este tipo de organizaciones criminales, ¿qué pasa por tu cabeza cuando hablas de países como México, como Colombia, como el Ecuador, que están padeciendo estos efectos del crimen organizado y el narcotráfico? Primero, dolor que mi país esté ya en esa lista, que desgraciadamente es una lista en la que nadie quiere estar. Segundo, reconocer que en los países que tú mencionas pueden haber experiencias que significasen en su momento un avance en contra de estas mafias. Colombia logró recuperar en su momento espacios que estaban entregados a los grupos delictivos y recuperó la normalidad en ciudades importantes, sobre todo en los perímetros urbanos. Ahí hay experiencias que podemos analizar. Creo también que hoy los estados cuentan con el acceso a herramientas tecnológicas que deberían de darnos una ventaja en lo más importante en esta lucha, que es el acceso a la inteligencia, que nos permite estar 3 pasos adelante de los delincuentes y no 5 pasos atrás como estamos ahora. Y ese uso de la tecnología para controlar cárceles, para desarmar a los delincuentes, para tener la información que nos permita interceptar sus operaciones a tiempo y evitar el cometimiento de crímenes, es para mí la prioridad de nuestro plan de gobierno. Pues se me acabó el tiempo, pero la oportunidad de hablar contigo esta noche en el contexto tan difícil por el que pasa el Ecuador, te la agradecemos y estamos pendientes de lo que ocurre en los próximos días, días de campaña. El candidato presidencial Otto Sonnenholzer desde Guayaquil. Buenas noches, Otto. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Un abrazo.